Muy buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos todos ustedes a esta masterclass. Yo en lo particular estoy sumamente contento porque tenemos una invitada de lujo, la maestra Natalia Andrea, Campos Delgado, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza curricular de ella. Natalia es actualmente la coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Ella es politóloga con especialidad en gobierno y gerencia pública por la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, y es maestra en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Natalia ha tomado cursos en evaluación de impacto e innovación en políticas públicas, realizó una pasantía en el Departamento Nacional de Planeación en Colombia. Trabajó como consultora en temas de representación política para ONU Mujeres y como asistente de investigación en un proyecto de modelos alternativos de salud pública financiado por la Open Society Foundation. Antes del INCO, ella trabajó como asesora en materia legislativa y de asuntos públicos y como becaria de investigación en el Colegio de México. Actualmente es coordinadora del área de administración pública, donde ha participado en proyectos de análisis de las compras públicas a nivel federal y estatal, desempeño gubernamental, integridad empresarial, compras públicas sostenibles, mejora regulatoria y sistema electoral. Asimismo, ella ha participado en eventos e impartido conferencias sobre riesgos en compras públicas y transparencia en el sector público. Asimismo, ha impartido cursos sobre fiscalización e integridad. Escribe en el espacio institucional del INCO y en Animal Político. Pues, si bien no tienen inconveniente, muy bienvenida, Natalia, seas aquí a esta masterclass del Instituto Universitario de Gasset, y pues te cedo la palabra. Muchas gracias, bienvenida. No, al contrario, Alejandro, buenas tardes a todas y todos. Es para mí un gusto estar aquí en esta tarde compartiendo ideas sobre un tema tan importante y siempre vigente. Mil gracias por la invitación y bueno, espero que esta discusión les resulte inteligente, que podamos compartir y debatir algunas ideas. Me da mucho gusto ver caras conocidas, a Santi, con quien he trabajado justo este índice de riesgos de corrupción en el IMCO. Y bueno, un gusto estar con ustedes. Permítanme compartir una presentación. Bueno, podemos empezar rápidamente con qué es el IMCO. El IMCO es una organización de la sociedad civil que se enfoca en investigar la competitividad, entendida como la capacidad de los estados y los países para atraer y retener talento e inversión. Entre estos factores que permiten atraer talento e inversión está la certeza jurídica, está el Estado de Derecho y en este tema entra la corrupción. Como ustedes saben y seguro lo han estudiado, permítanme compartir la presentación en esta versión. La corrupción es un fenómeno complejo que tiene múltiples manifestaciones, múltiples causas también. Es un fenómeno que no solo tiene una definición y que se manifiesta pues de forma diferente de acuerdo al país del que estemos hablando, a la sociedad de que estemos hablando. En primer lugar, se considera o podemos partir de esta definición de la corrupción como un abuso de poder público para obtener beneficios particulares. Hablamos de corrupción cuando hablamos de cooptar recursos, nombramientos, instituciones y en este caso particular en el que vamos a hablar, pues tiene que ver con cooptar los recursos públicos correspondientes a las compras públicas, a la contratación pública. La corrupción tiene múltiples efectos, entre otras cosas, pues erosiona la confianza, debilita la democracia, obstaculiza el desarrollo económico y agudiza la desigualdad. Hay diferentes estudios que ligan la corrupción a los desincentivos de la inversión, a la falta de tejido social, al debilitamiento de la democracia porque tiene que ver con un impacto en la legitimidad de las autoridades y eso lo hemos visto en casos repetidos y pues vale la pena estudiarlo por esto mismo, ¿no? Por los efectos negativos que puede tener para la sociedad. La corrupción es difícil de medir, es un fenómeno que no se mide fácilmente por la misma razón de que la definición es complicada, pero existen algunos cálculos y algunas aproximaciones. Por ejemplo, el INEGI publica cada año
este tema de los costos de corrupción, que en este caso se trata de los costos de transacción. Como en la interacción Estado-ciudadano, aquí hablamos, por ejemplo, de trámites, de servicios que realizan las personas y las empresas, pues existe un costo en lo que se paga por las cargas administrativas, por lo que la literatura reconoce como cargas administrativas asociadas a la corrupción. Y es sobre todo cuando se solicitan mordidas, cuando se solicitan sobrepagos para hacer algún trámite o para agilizar algún trámite, que es un fenómeno común, pues existe este aspecto que es el cobro, ¿no? El cobro por persona y lo que esto implica en términos de costos. Y en el IMCO, desde hace varios años ya se elabora el índice de riesgo de corrupción. Es un ejercicio basado en análisis de grandes datos, como les decía, digamos, materializar la corrupción en una medición no es algo fácil, se realiza comúnmente pues el análisis de la percepción de la corrupción, es un indicador común, pero medir la corrupción pues es un fenómeno difícil, asir la corrupción en la realidad es muy complejo y es un desafío, y este ejercicio va un poco de eso, de poder aterrizar las manifestaciones de la corrupción en un número. Esto tiene, digamos, la ventaja de que nos permite hacer comparaciones, los índices se prestan mucho para eso, para comparación, pero también tiene el desafío, tiene el reto de que pues un número no necesariamente nos explica toda la realidad. Y en este índice de riesgos tratamos de hacer las dos cosas. Por un lado, de calcular un índice, de calcular un número que nos diga de 0 a 100 cuánto es el riesgo de corrupción de una institución pública, pero también de ver los casos. Y creo que ha sido un poco el éxito de esta metodología, integrar una visión cuantitativa, un análisis de grandes datos, pero también estudios de casos particulares que hemos encontrado. Y poco a poco les iré diciendo qué tiene que ver esto con la fiscalización. ¿Por qué nos enfocamos en las compras públicas de las múltiples manifestaciones que puede tener la corrupción? Porque es un sector particularmente vulnerable a la corrupción. Si pensamos en este momento en los casos de gran corrupción, aquellos que se vuelven mediáticos, aquellos que salen en las noticias comúnmente, pues veremos que tienen de alguna forma relación con las compras públicas. La estafa maestra, por ejemplo, el caso reciente de Segalmex, todos en algún sentido son casos en los que están involucrados pagos por contratación pública que se hacen de forma indebida, que son con empresas fantasma, que son con empresas sancionadas. Entonces esto pues al final nos lleva a enfocarnos en las compras públicas. Además de que, como ustedes lo saben, en el ejercicio de sus funciones, las compras públicas son fundamentales para el funcionamiento de las instituciones, permiten adquirir bienes y servicios que al final derivan en la prestación de servicios para la ciudadanía. Entonces, sin contratación pública eficiente es difícil que las instituciones funcionen bien, y esto pues al final tiene implicaciones para la ciudadanía y tiene implicaciones para la garantía de derechos, para múltiples fenómenos de la vida pública, digamos. Y también otro punto importante es que la contratación pública implica muchos recursos. Se habla, por ejemplo, del 29% del gasto público de los países de la OCDE. Hay diferentes mediciones, pero en general está o ronda aproximadamente el 10% del presupuesto de egresos de la Federación, lo cual, por supuesto, es un monto muy importante a monitorear, a considerar. Entonces, las compras públicas vale la pena analizarlas porque es mucho dinero en juego, porque son fundamentales para el funcionamiento de las instituciones y porque además concentran casos de corrupción en muchas ocasiones. Lo hemos visto como un patrón repetido, no solo en México, valga decirlo, también en Colombia, por ejemplo, que es el país de donde yo vengo, también es muy común la contratación pública como un fenómeno de corrupción, o como un foco más bien de corrupción. ¿Qué hacemos en este índice de riesgos de corrupción, o qué hemos hecho a lo largo de los años? Analizar las compras en principios de 2018. Aquí les voy a mostrar los datos de la edición más reciente, que lo hicimos el año pasado. Este año no hemos aún actualizado los datos, esperamos hacerlo justo a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, que es ya la próxima semana,
pero analizamos todos los procedimientos disponibles en la plataforma Compranet, hoy Compras MX, los procedimientos tal cual las instituciones los publican. Hacemos cierta limpieza de datos solo para procesarlos, pero no hacemos correcciones ni ajustes a los errores de reporte que puedan tener las instituciones en esta plataforma, porque también, bueno, primero porque sería difícil para nosotros corregir caso por caso, pero también porque esto hace parte de la posibilidad de estudiar los riesgos de corrupción. Al final, pues las instituciones son responsables de procesar sus datos, de tenerlos lo más limpios posibles, listos posibles para publicarlo de acuerdo a las disposiciones de la normatividad vigente en términos de transparencia. Entonces, tomamos los datos como tal de las instituciones y hemos ido, digamos, variando la metodología de acuerdo a lo que vemos en la plataforma. Al principio medíamos la transparencia, todos los indicadores correspondientes a si estaba o no el documento del contrato, por ejemplo, si estaban los documentos de las actas de junta de aclaraciones, el documento del fallo. Hoy en día ya no lo hacemos porque la plataforma obliga o tiene más candados para estos documentos, los hemos visto ya disponibles, entonces solo calculamos estos indicadores, que solo es porque son menos que los que calculábamos antes, pero siguen siendo muy importantes. Por un lado, los riesgos operacionales y de mercado que están relacionados con la competencia de los procedimientos, y por otro lado, los riesgos de cumplimiento que tienen que ver con ajustarse a la ley de contratación recientemente renovada, bueno, este año con una nueva ley de contratación, pero básicamente lo que tiene que ver con los plazos de los contratos, con justificar las excepciones a la licitación pública y la contratación con empresas de riesgo, que ya les voy a decir a qué nos referimos con esto. Estos son los indicadores. Como les decía, en la parte operacional vemos los de competencia, los procedimientos realizados a través de adjudicación directa o invitación restringida, el índice Herfindahl-Hirschman que mide la concentración del mercado, el importe promedio por procedimiento y el porcentaje de procedimientos con plazos cortos. Y por otro lado vemos lo que les decía, la contratación con empresas que podemos considerar riesgosas, las adjudicaciones sin fundamento legal y los contratos publicados después de la fecha que se establece en la ley. Y esto lo que nos da es un panorama de las compras públicas generales, de lo cual podemos tener algunas conclusiones como que se mantiene la contratación con proveedores riesgosos, y esto tiene muchos matices que les voy a platicar, y que se mantiene la falta de competencia en los procedimientos. Digamos, de todo el análisis que nosotros realizamos, llegamos a estas grandes conclusiones, pero vale la pena ir un poco al detalle. ¿Qué significa falta de competencia? Concentración de los montos a través de procedimientos de excepción, y aquí partimos de entender que pues las compras públicas tienen la regla de la licitación, deberían concursarse por regla general, y eso en la realidad no sucede necesariamente, y sabemos que la ley establece muchas justificaciones para exceptuar la licitación, y en muchos casos se entienden y son válidas, sobre todo por ejemplo las compras de emergencia, las compras de patente, eso está cubierto como excepción. Pero lo que hemos visto en el IMCO hace algún tiempo es que se utiliza esta justificación cuando no necesariamente es correcta, es decir, se justifica, por ejemplo, que no existe otro proveedor en el mercado cuando el bien o servicio es más bien un bien general. Entonces, este es el panorama. El IRC es un número que va de 0 a 100, a mayor puntaje hay mayor riesgo de corrupción. Este es el resultado que vimos en nuestra edición más reciente. Son instituciones que de alguna forma nos suena que tengan gran riesgo, porque hemos visto algunos casos en la realidad, y esta es la liga que nosotros queremos hacer con fiscalización. En algún punto cuando hacíamos el índice, alguien que asistió al evento de presentación dijo: ¿por qué no ligan estos resultados del índice con los resultados de la auditoría? Como ustedes saben, la fiscalización es una parte fundamental para la investigación, la identificación de casos de corrupción. Lo que nosotros hemos visto es que muchos hallazgos que realiza la Auditoría Superior de la Federación en su, digamos, misión, en su actividad de fiscalización de la cuenta pública, son casos que de alguna forma están ligados a estos patrones de riesgo, y es nuestra conclusión principal que hacemos o realizamos comúnmente, que tiene que ver con la obligación de prevención que tienen las instituciones, el deber de cuidado, ¿no? Este concepto que en derecho administrativo
se aplica y que tiene que ver con el deber que tienen las instituciones de disminuir en lo máximo posible el riesgo en el ejercicio de los recursos públicos, en el ejercicio de acciones como la contratación pública. Entonces, nosotros hicimos un reporte que no está aquí incorporado en esta presentación que les voy a mostrar, que tiene que ver con eso, con ligar el resultado del índice de riesgos de corrupción con los hallazgos de la auditoría, pero vamos a ver algunos ejemplos de casos en los que vimos estos patrones. Entonces aquí tenemos las instituciones con mayor nivel de riesgo, que gastaron más de 3.000 millones de pesos. Esto es importante porque en el grupo de las instituciones públicas pues varía mucho el monto disponible para contratación. Sabemos, por ejemplo, que hay instituciones que compran todos los días a un volumen muy alto y hay otras instituciones mucho más pequeñas con menos demanda de bienes y servicios o con demanda de bienes y servicios muy específicos. Este es el ranking que nos da. Aquí pueden ver las instituciones a la izquierda. Y pues, como les decía, dentro de las principales conclusiones está el desafío de competencia. Lo que vemos es que casi 4 de cada 10 pesos que se gastan en contratación pública se hace a través de procedimientos de excepción, de adjudicación directa e invitación restringida. Lo consideramos un procedimiento de excepción para este análisis particular de los tipos de procedimiento. Y también otro aspecto que nosotros vimos en la última edición que hicimos este análisis es el aumento en el tipo de procedimiento catalogado como otros. Un poco en la transición a lo que era la anterior Compranet y la última versión Compranet que estuvo disponible, lo que vimos es que muchos tipos de procedimiento no se escribía cuál era el tipo de procedimiento, se ponía la palabra otros, y esto pues al final limita el análisis de riesgos de corrupción que pueda hacer el INCO, otras instituciones de la sociedad civil que se dedican a lo mismo. Entonces, es un punto importante en este tema del combate a la corrupción, que al final, tanto para la fiscalización, que tiene sus métodos y tiene sus reglas particulares, como para los análisis que se hacen desde la sociedad civil, el sector privado, la ciudadanía, pues es importante garantizar la transparencia de los datos de las instituciones públicas, y esto ha sido una conquista que, como ustedes saben, ha llevado muchos años, que ahora en el nuevo panorama institucional de los cambios del INAI, del extinto INAI, y el nuevo panorama, es difícil saber qué va a pasar. Parece un retroceso institucional en temas de transparencia, pero es un aspecto fundamental. Sin estos datos, sin la posibilidad de conocer las bases de datos en formato abierto y toda esta discusión que ha venido presentándose no solo en México sino en otros países, pues es difícil hacer este tipo de análisis, y este fue uno de los hallazgos principales. ¿Qué son esos procedimientos catalogados como otros? Una parte son los convenios entre instituciones públicas, que es un fenómeno creciente que se ha observado también, y además es un tipo de contratación al final que no está reglado por la ley de adquisición, arrendamientos y servicios, sino corresponde a las disposiciones que se establezcan en convenios de colaboración, lo cual también es un reto para nosotros porque tiene otras características para acceder a esos datos. Entonces es una primera reflexión interesante a la que hemos llegado con el ejercicio de este análisis, que sin los datos es imposible saber la realidad de este panorama y por lo tanto es imposible generar recomendaciones. Este es el monto que identificamos en la última versión. Como pueden observar, un monto y un número de procedimientos muy importante en la categoría de otro y otro sin información. Luego, al final, para esta gráfica anterior, combinamos estas dos categorías, otro sin información, pero pues es el mismo escenario, no sabemos cuál fue. Tenemos este tema de concursos con plazos cortos, fue un 29% en la última edición que hicimos. Este tema tiene que ver con la limitación a la competencia. Al final, cuando hay plazos cortos, es una bandera roja de que puede haber acuerdos previos entre empresas, un fenómeno que lo hemos visto desde hace mucho tiempo y que se mantiene hasta hoy. Justo salió una noticia reciente de esta modalidad en alguna institución para la contratación pública, es que se ponen de acuerdo 2 o 3 empresas que generalmente tienen los mismos socios, accionistas, directores, inversores o interesados, se ponen de acuerdo y se simula la competencia. Y a veces, cuando se simula la competencia, además en acuerdo con la institución contratante, la institución que organiza el concurso, pues vemos
o podemos ver este fenómeno de plazos cortos, o cuando ya está preseleccionado una empresa también vemos el fenómeno de concursos con plazos cortos. Y este es el monto asignado a proveedores riesgosos. Este ejercicio de análisis también tiene la limitación de los datos, porque hacemos cruces de bases de datos de compras con otras bases de datos. Por ejemplo, vemos también la lista de proveedores catalogados como empresas fantasma, con operaciones simuladas por el SAT, que ya están en la lista de definitivos, que el SAT ha encontrado que violan la ley al tener estas operaciones simuladas. Empresas de reciente creación, empresas sancionadas. Estos son dos fenómenos interesantes. En primer lugar, las empresas de reciente creación son empresas creadas dentro de los 365 días anteriores a la fecha de inicio del contrato, y aquí también hay un matiz muy amplio. Hay empresas que pues puede que se creen en este tiempo, hay empresas, por ejemplo, las extranjeras, un poco hemos tratado de filtrarlas para que no queden ahí porque el análisis lo hacemos con el RFC, pero puede pasar que sean empresas extranjeras que recién llegan a México, y ese pues es una limitación de los datos, pero también son empresas que se crean el mismo día en que inician los contratos, y esto pues resulta de entrada muy sospechoso, es una bandera roja, pero además puede ser que no necesariamente sea, por ejemplo, un caso de acuerdos entre la institución y el privado, pero sí un acto de irresponsabilidad de la institución de contratar una empresa que no tiene las credenciales, la experiencia, la técnica, las habilidades y lo que se requiere para cumplir el contrato. Y esto es algo que hemos visto también en muchas ocasiones y tiene que ver con esta interacción entre el privado y el Estado. Cuando se contrata una empresa y conforme avanza el proceso que se establece en el contrato, la vigencia de la empresa incumple, aquí lo que vemos es que, digamos, para las instituciones estatales puede ser muy costoso un proceso de rescindir el contrato, un proceso de interpretación unilateral y cancelación unilateral del contrato. Entonces, muchas veces las instituciones públicas evitan tomar estas decisiones, evitan cancelar el contrato, y prefieren dejar que pase el tiempo, exista incumplimiento con las consecuencias que esto puede haber en diferentes sentidos, ¿no? Empezando por no tener los bienes y servicios a tiempo. En Colombia, por ejemplo, pasó ese caso, una empresa que duró más de 10 años haciendo una carretera y siempre había una razón por la cual hacían un otro sí del contrato, ampliaban el contrato, la vigencia. En realidad era porque para la institución pública que contrató resultaba muy costoso cancelar el contrato e iniciar uno de cero. Y entonces se empiezan a crear estas, digamos, prácticas normalizadas que al final son corrupción en tanto se originaron de una omisión o de una falta de cuidado de la institución al contratar. Y esto pues es algo que hemos visto en la realidad. También la contratación con empresas que ofrecen un precio muy bajo, por ejemplo, que ofrecen precios unitarios que están fuera de la investigación del mercado. Ese es otro tema muy importante en el que hemos querido profundizar, como las investigaciones de mercado no necesariamente se realizan con todo el detalle que pudieran realizarse, y esto deja a la institución con un desequilibrio de información, o dejan a la institución, digamos, en desventaja frente al pool de contratantes, al pool de posibles proveedores, con consecuencias para el recurso público, no sé, se gasta el recurso público de forma ineficiente. Entonces, ese es un fenómeno que vemos, es el más común, siempre ha sido el más común, la contratación con empresas de reciente creación, un fenómeno muy presente en el sector salud en México, es lo que hemos visto. Y las empresas sancionadas son las empresas que al momento en que nosotros descargamos la base de datos, pues están en esta lista de sancionados por la función pública. Ahora la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno tienen una sentencia, o la tuvieron hasta el momento en que nosotros descargamos la base de datos. Esto también puede ser una limitación porque a veces nos dicen, no, es que cuando contrataron a un ya había salido de la sanción, solo que no le habían quitado la base de datos, etcétera. Pero al final pues tiene que ver con eso, con que muchas veces no se ve el desempeño que esa institución ha tenido o que ese proveedor ha tenido con otras instituciones, cuando es muy común que una misma empresa pues preste servicios para varias instituciones, ¿no? Sobre todo en los bienes
más comunes, los bienes de papelería, los servicios de limpieza, servicios de computación. Y ahí pues también es una falta en lo que tiene que ver con inteligencia anticorrupción. Lo que esperaríamos es que exista una forma de compartir información, que las bases de datos se crucen, que las bases de datos se conozcan por todas las instituciones y que no pase esto, ¿no? Siempre nos sorprende cómo hay contratación con empresas sancionadas y hemos visto también contratación con empresas fantasma. Hay una investigación que presentó recién Quinto Elemento Lab sobre la contratación justo con EFOS, en la que creo que la cifra son 6.500 millones de pesos otorgados a empresas fantasma en los últimos 20 años, lo cual es una cifra no menor. Pero además repetidamente, ¿no? Sexenio tras sexenio se contrataba con empresas que se sabía que tenían operaciones simuladas, con las consecuencias que esto tiene para las instituciones y además como todo el entramado, ¿no? Por esto la discusión de que en el Sistema Nacional Anticorrupción pues esté presente el SAT, esté presente la UIF y que se alinee también el tema de rastrear el dinero y de ver por qué estos esquemas que ya han sido identificados, incluso sancionados, poco sancionados porque vemos un margen de impunidad muy alto, pero aún así se mantienen, ¿no? Y se han mantenido muchos años. Esto es algo que podemos concluir de todo el análisis que hemos hecho, que año con año, como iniciamos las conclusiones del IRC, se mantiene, se sigue, se presenta igual que el año anterior tal y tal mala práctica o este fenómeno, y eso pues que nos dice que no se han establecido los mecanismos suficientes para que no siga sucediendo. Aunque suene obvio, es eso, ¿no? Pasan y pasan estos fenómenos y algo deja de hacerse para que se mantengan. Creo que ese es un punto muy importante. Aquí que hemos visto esto, pues son datos del 2023, porque la última edición la hicimos el año pasado con los datos del año anterior. En el caso del IMSS, 7 de cada 10 pesos contratados con empresas creadas recientemente. Aquí es lo que les digo, puede ser creadas un mes antes, 2 meses antes, 3 meses antes y varía mucho. 7 instituciones públicas celebraron contratos con una empresa de insumos de curación que presentó documentación falsa en un procedimiento, ya había sido sancionada en su momento por la Secretaría de la Función Pública. E instituciones con una empresa de servicio de limpieza que tenía alertas por malas prácticas que posteriormente le hicieron sujeto de sanción por parte de la Función Pública. Entonces, pues bueno, estos son algunos ejemplos, como les decía, casos que nos da o derivamos del índice de riesgos de corrupción. Aquí podemos ver las demás instituciones del ranking, va variando según el monto contratado, y aquí las que menos monto concentran, pero que aún así presentan pues algunos riesgos de corrupción o presentan malas prácticas. Que decimos siempre que este ejercicio y todos los ejercicios que tengan que ver con los riesgos pues no son que estemos identificando como tal un hecho de corrupción en firme, sino son un conjunto de probabilidades que pueden llevar a que se cometa un acto de corrupción. Por eso en este análisis que hacemos muchas veces lo que procurábamos era hacer interacción de los indicadores que teníamos, por ejemplo una institución que tenga mucha prevalencia de adjudicación directa, pero además contratación con empresas sancionadas, pero además año con año encontramos algún caso de empresa fantasma. Entonces agrupamos los indicadores de riesgo y creo que esta es la forma, bueno, no, quizás no la única, pero una forma correcta de verlo, ¿no? Riesgos compuestos o riesgos acumulados, que al final hace que se generen estas banderas rojas. Así es como lo ha desarrollado el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, tiene un documento muy interesante que tiene que ver con esto, con programas de banderas rojas que implementaron particularmente en Paraguay, pero que se ha extendido a otros países, intentar que esto no derive en hechos de corrupción, como lo vemos en el caso de la fiscalización, de los casos que en un momento les voy a platicar, sino que pues se eviten y se tomen los correctivos necesarios antes en los sistemas de control interno y no llegar a eso. ¿Cuál es alguna de las cosas que se han hecho para esto? La utilización de las nuevas tecnologías. Se platica mucho de la inteligencia artificial, creo que es un tema que está muy de moda, cada día con una velocidad mayor. Creo que no estamos avanzando
en generar mecanismos anticorrupción al mismo ritmo de las tecnologías. Estamos todavía muy rezagados, sobre todo en los países de América Latina, pero ahí están, ¿no? Muchos recursos que han funcionado en otros países, blockchain para contratación pública, temas para garantizar la veracidad de la información, lo mínimo que sería cruzar bases de datos en tiempo real, pero que aún no se hace. Entonces creo que falta eso, impulsar la utilización de tecnologías, de inteligencia artificial y de todo lo que tenemos hoy en día para fortalecer todos los procesos de contratación, pero además el hecho de que sean transaccionales y públicos desde el origen de la demanda hasta la entrega a satisfacción del bien o servicio. Esa es otra recomendación que hemos hecho desde hace mucho, que creo que coincidimos con otros organismos internacionales como Open Contracting Partnership, hacer que todo el procedimiento de contratación sea trazable, lo puedan ver los ciudadanos en tiempo real, tal como se realiza en la plataforma, y de esta forma garantizar la trazabilidad del recurso público, que es al final de lo que estamos hablando. Está comprobado, por ejemplo, que cuando aumenta la transparencia de los procedimientos de contratación, disminuyen los costos de los precios unitarios, disminuyen los precios unitarios. Eso fue una investigación que realizaron en Argentina en temas de medicamentos e insumos para la salud, como transparentando los procedimientos de contratación disminuían los precios unitarios ofertados por los proponentes. Entonces, ese es otro tema muy interesante, priorizar la licitación pública, que suena obvio, pero ya sabemos que no sucede así. Y creo que además de priorizar la licitación pública, es importante establecer distintas formas de licitación. Creo que a veces estamos ante modelos o tipos de contratación que no necesariamente se ajustan a las demandas o las realidades de las instituciones, y por eso considero valioso que con sus limitaciones la nueva ley incorpore nuevos tipos de procedimiento, que al final es ampliar el abanico para las instituciones contratantes, tipos de procedimiento que ya en otros países como España han funcionado, como el diálogo competitivo, como la compra pública innovadora, que es muy interesante. En algunos países se ha establecido este modelo para fomentar la innovación pública, para fomentar la inversión e innovación y sobre todo la colaboración público-privada. Entonces, creo que ese es un tema muy importante. A veces estamos encasillados en cumplir o no cumplir con la ley, en hacer o no una licitación pública. La discusión debería ir más allá, desde el origen normativo, en incorporar más procedimientos de contratación, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Creo que, bueno, nosotros nos hemos enfocado este índice en los datos de Compranet, porque son los datos que están mejor organizados, y en nuestros intentos de medir estos mismos indicadores a nivel estatal nos hemos encontrado con una limitación muy importante de información, pero hacia allá debería ir la discusión. No se puede avanzar en este tema dejando rezagados a los estados en sus procesos de contratación también, y eso tiene que ver con el desarrollo de capacidades y con dos puntos que me gustaría platicar también rápidamente. Uno, la profesionalización. Se habla mucho de la necesidad de mayores capacidades. Creo que la discusión debe estar en un servicio civil especializado en materia de contratación, que exista esto para todas las instituciones de forma transversal, pero que exista también en los estados y municipios, donde lo que nosotros hemos visto en la aproximación que hemos hecho pues es mucha falta de información y de capacitación sobre estos modelos. Y lo segundo es que hay muchas brechas. Conocemos algunos sistemas estatales de contratación que tienen o están avanzando hacia estas discusiones, pero hay otros que están muy rezagados, que siguen publicando, por ejemplo, sus compras en PDF, lo cual es muy difícil para analizar, como les decía al principio de esta plática, pero también pues habla de que en general las capacidades estatales en términos de tecnologías de la información para la gestión pública pues están todavía demasiado rezagadas. Entonces esta es una discusión muy importante, hay que fortalecer las capacidades, y en esto entra los procesos de estudio de mercado. Nosotros hicimos un análisis en el que veíamos cómo los estudios de mercado pueden realizarse justo con un modelo de inteligencia artificial. Tuvimos esa discusión en una entidad federativa, cómo mejorar sus estudios de mercado, porque se hacen de una forma muy básica. Muchas veces tienen una base de datos, llaman
a proveedor por proveedor, con una muestra de dos, tres proveedores, pero en ese escenario no estás teniendo toda la información del mercado y eso, como les decía también anteriormente, pues se desvía el proceso de contratación. Entonces, fortalecer capacidades, fortalecer los estudios de mercado, más procedimientos de contratación y obviamente aprovechar la tecnología, que suena hoy en día una recomendación muy común, pero que aquí tiene mucho sentido y que creo que hay países con muy buenas prácticas en este sentido, como Corea, que es el CONEPS, es un sistema de contratación que siempre se sale a la discusión, pero que creo que tiene mucho sentido el por qué se hace, ¿no? Un sistema electrónico, transaccional, que aproveche toda la tecnología disponible. Además de, digamos, los riesgos de corrupción, de los patrones de malas prácticas, también tratamos de hacer algunas propuestas más específicas para lograr compras competitivas. Mucho tiempo lo que decíamos es hay que renovar la ley, hay que modernizar la ley de contratación. Las leyes de contratación en general en todos los países tienen la característica de ser leyes muy difíciles de modificar. La ley en Colombia, por ejemplo, que es la ley 80, es una ley que tiene más de 30 años, creo que tiene 32 años, y son leyes muy estáticas. Creo que por lo que implica en términos de consenso en el legislativo, del consenso necesario para cambiar, como que siempre que se habla de cambiar la contratación puede generar mucho ruido, genera muchas resistencias, pero es la base. Si bien no siempre es, si bien no es suficiente cambiar la ley para lograr los objetivos, muchas veces es necesario y en la contratación pues ayuda mucho. ¿En qué hemos visto esto? Por ejemplo, en la sostenibilidad. Está también mucho la discusión de tener compras públicas sostenibles, compras que estén alineadas con incorporar MIPYMES, con incorporar empresas con prácticas inclusivas, incluso la discusión en temas de género, por ejemplo, empresas donde las dueñas sean mujeres, eso también está sobre la mesa y esto no es posible sin que se cambie la ley, sin que la ley diga uno de los principios es la sostenibilidad social y medioambiental y eso es un cambio que vimos muy interesante en la nueva ley de adquisiciones y que por ahí va también la discusión en los estados, ¿no? Cómo hacer compras sostenibles, compras alineadas con tanto los retos medioambientales, que son muchos, como los retos de inclusión social, viendo la compra pública como una política pública en el sentido amplio. Y creo que esta es otra discusión muy interesante. Si bien la corrupción sabemos que está determinada por ciertos tipos penales, que está determinada por la desviación de la ley, creo que es importante, digamos, ampliar la discusión a que corrupción no solamente es faltar a la ley en un sentido estricto, sino también es la omisión de las mejores prácticas, es decir, cuando las instituciones compran por comprar, eso creo que también puede de alguna forma significar corrupción. Eh, entonces tenemos que apuntar a eso, a la compra pública como un instrumento que permita lograr otros objetivos de política pública. Uno que les decía es este de contratar más MIPYMES, por ejemplo, impulsar el emprendimiento. Hay algunas leyes estatales como la de Aguascalientes que está muy alineada a eso, a contratar empresas estatales, empresas de Aguascalientes que sean los dueños jóvenes, por ejemplo, menores de 28 años, etcétera. Pero es ver la compra pública como un instrumento que va más allá de adquisición de bienes y servicios, sino como un instrumento que permite lograr otros objetivos de seguridad, etcétera. Muchos otros. Y bueno, lo que les decía en relación con la fiscalización, sabemos que la fiscalización tiene que ver con comparar la actuación de las autoridades públicas con respecto a ciertos estándares en particular. En el caso de la fiscalización superior, ver el gasto público en comparación con lo que se establece en la ley. Ustedes lo sabrán mucho mejor que yo. Y lo que nosotros hemos encontrado en este análisis es una correlación en cierto sentido, no en el sentido más aritmético posible, pero sí una relación entre el índice de riesgo de corrupción y los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la cuenta pública. ¿Cómo qué tipo de prácticas encontramos? Por ejemplo, fallas en los registros de servicios o bienes recibidos. Lo que encuentra la auditoría es que no hay soportes de pago en los contratos, hay discrepancias entre el monto pagado y los bienes entregados, pagos a servicios que no se efectuaron es un fenómeno común, ¿no? Situación en la cual
La auditoría va, le pregunta a las instituciones, bueno, pagaste este servicio, a ver dónde están tus bienes y servicios, no, pues no están, ¿no? O a ver dónde están tus insumos para la salud caducados en una bodega, por decir un ejemplo. Entonces, tiene que ver con esto, con que no se cuida el proceso de contratación hasta el final, incluso en la recepción. No vemos este cuidado de las instituciones de verificar si realmente es el bien por el que pagaron, si es el servicio que estaba inicialmente contratado, y esto al final pues implica esto, ¿no? Una pérdida de recursos públicos, implica una afectación del erario. Vemos también incumplimiento de la ley en la publicación de documentos, documentos que no se publican en tiempo y forma, y como les decía, esto es una limitación a la transparencia, y posteriormente vemos que son contratos que tal vez no habíamos identificado el contrato como tal en Compras MX o en Compranet, pero sí la institución. Muchas instituciones que resultaron en casos de corrupción como Diconsa, Liconsa, que la auditoría encontró muchas cosas después, eran instituciones que tenían banderas rojas en nuestro análisis, en nuestro índice de riesgos, que tenían muchas adjudicaciones directas, por ejemplo, contratación del mismo proveedor, el favoritismo, el famoso fenómeno de favoritismo del mismo proveedor siempre, año con año, hace 10 años, 15 años, siempre ha sido ese, nunca se cambia, y en algún punto resulta que se descubre que siempre ha actuado mal, que se pagan cosas a sobreprecio, etcétera. La falta de seguimiento de los procesos contractuales, falta de supervisión en los contratos. Sabemos que en los de obra pública, por ejemplo, esto está mucho más cuidado cuando hay testigos sociales, cuando hay interventorías que se contratan específicamente para ciertas obras públicas que concentran mayor presupuesto, pero incluso contratos que no son de tanto monto necesitarían o sería útil que hubiera una supervisión mayor de los contratos, y no la hay necesariamente, y al final esto afecta la calidad de los bienes y servicios entregados, y tienen que ver con la calidad de los proveedores seleccionados. Y deficiencias en órdenes de compra y en la recepción de bienes, fallas en el registro de las órdenes de compra, por ejemplo, y baja calidad en los expedientes contractuales. Hemos visto casos de actas de entrega y recepción que se firman, por ejemplo, con lápiz, y esos detalles los identifica la auditoría, entregan los bienes y servicios y quién sabe quién firma con lápiz, y eso luego se borra y se pierde la información, por decir un caso muy específico que parece que no pasa, pero pasa incluso en instituciones públicas grandes, ¿no? Y sabemos que pues no es fácil, es complejo verificar la calidad en instituciones que son demasiado grandes, pero aún así creo que hay procesos que se pueden homologar y que no necesariamente son tan costosos de mejorar y pueden tener gran impacto en los procesos de contratación. Y al final esto es lo que nos permite la fiscalización, con todos los asegúnes, con todos los claroscuros que pueda tener la acción de la Auditoría Superior de la Federación. Es información que no podríamos conocer de otra forma, y ese es el gran valor de la fiscalización. Año con año sabemos que realizan una muestra, a veces no tenemos claridad en cuáles son los criterios, hay criterios cualitativos y cuantitativos para seleccionar esta muestra de qué auditar. Los cuantitativos tienen que ver con el riesgo, también con los proyectos prioritarios, proyectos que se consideran prioritarios en términos del presupuesto. A veces quisiéramos que se auditaran más ciertas cosas y no otras, y eso es parte de lo que se ha cuestionado mucho en esta administración del auditor actual, pero creo que es información muy valiosa cuando vamos al detalle, y eso es algo que justo hacíamos en el IMCO en algunos casos, ver el detalle de los informes individuales de auditoría y encontrar todo este detalle de prácticas en el día a día, de la contabilidad, del pago, de la recepción de bienes y servicios que no sabríamos de otra forma, y pues que en su momento ha sido muy valioso para nosotros descubrirlo, poderlo sistematizar en categorías, por ejemplo, estas malas prácticas de contratación, pero también en otras. En algún punto hicimos, por ejemplo, el análisis de una fiscalización que se realizó a las instituciones de educación superior, a todas las instituciones, las 35 universidades autónomas estatales, y encontramos también muchas malas prácticas que se repetían en varias instituciones educativas, y que al final no solo afectan el erario, el recurso público, sino también el acceso a la educación, ¿no?
cosas en las que la auditoría, por ejemplo, sugiere según sus tipos de acciones, recomendaciones, ¿no? Ciertas recomendaciones como fortalecer el sistema de control interno, como sistematizar sus cuentas, por ejemplo, incluso cuentas bancarias que están atomizadas, tener menos, cosas que podrían realizarse en el día a día y que sin duda pues disminuirían el riesgo de corrupción, en algunos casos evitarían hechos de corrupción como se identifica la auditoría, que realiza en su caso la promoción de responsabilidades administrativas o en su caso pues la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en los casos en los que amerita, que han sido muy pocos, valga decirlo, en los últimos años y es parte de la discusión también, como la Fiscalía Anticorrupción pues ha tenido incluso un subejercicio de su presupuesto, un presupuesto cada vez menor, el tema de la autonomía con la Fiscalía General, lo que pasa también en los estados. En el IMCO también investigamos el tema de las fiscalías anticorrupción estatales, analizando o viendo que muchas pues tienen esta falta de autonomía que afecta su ejercicio anual, falta de presupuesto, en algunas ocasiones dos peritos para todas las investigaciones anticorrupción del Estado, etcétera, ¿no? También el tema que les decía de los recursos humanos, del personal y de las brechas que hay en las instituciones anticorrupción en los estados, pero incluso en la federal pues hemos visto este tema que al final es la discusión que está actualmente sobre el Sistema Nacional Anticorrupción a 10 años del sistema que ha funcionado, que no. Este tema, por ejemplo, que vemos aquí en la interacción de la auditoría con otras instituciones anticorrupción, pues es un modelo que se creó con el objetivo de fomentar la colaboración y en la práctica pues hemos visto muy poco de esta colaboración, algunos resultados administrativos interesantes, eh, el esfuerzo por impulsar una política anticorrupción también en los estados a nivel del sistema nacional, pero también los estados, pero en general de mecanismos de colaboración que evitarían estos fenómenos, pues muy pocos, ¿no? Muy pocos en realidad de hasta ahora, lo cual también es una discusión interesante. ¿Qué modelo institucional puede ser mejor para favorecer esta interacción entre las instituciones y enfocarnos en la prevención, en la cual pues es muy útil tener estos insumos y estas evidencias de prevención, ¿no? De prevención de la corrupción y no llegar hasta la sanción, que además en la sanción lo que vemos es una impunidad, como en muchos delitos, superior al 90% en los casos de corrupción, esta idea de capturar algunos peces gordos o algunos, digamos, rostros visibles de los esquemas de corrupción, pero no de cambiar realmente estos factores que identificamos aquí, esta falta de supervisión, no se cambia, se mantiene, deficiencia en órdenes de compra no se cambia, se mantiene, y entonces esto es lo que explica mantener los esquemas de corrupción, entre otros factores, ¿no? Como la normalización de la corrupción, esto que se ha estudiado en la literatura, en la amplia literatura anticorrupción de México, que ha estudiado, por ejemplo, el profe David Arellano en el CIDE, que es como se mantienen las palancas y se mantienen estas figuras de corrupción muy normalizadas en las instituciones públicas, que se vuelven parte de las reglas informales de las instituciones y que al final hacen que permanezcan fenómenos como este, ¿no? Como las fallas en los registros, un poco este tema de así se ha hecho siempre, no avanzamos hacia modelos diferentes, y esto es lo que explica un poco la corrupción como una práctica organizacional nociva pero normalizada. Algunas propuestas que hemos hecho pues ya no están vigentes, algunas sí. Este tema de consolidar un sistema transaccional, la promesa que fue Compranet, que creo que no se cumplió del todo, en mi opinión, un sistema pues que sí permitía ver los procedimientos en línea, descargar la base de datos, pero no un sistema transaccional. Ahí también pues se abre la discusión de las capacidades de los proveedores, ¿no? Siempre se busca garantizar la competencia y hasta qué punto un sistema totalmente transaccional pues puede limitar la competencia, sobre todo en las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el 98% de las empresas del país, ¿no? Las MIPIMES. También lo que les decía, implementar herramientas basadas en algoritmos para optimizar todas las etapas del proceso, desde la etapa precontractual hasta el cierre del contrato, establecer candados para evitar la contratación con proveedores riesgosos, esto que les digo, como tenemos 11.000 millones de pesos contratados con EFOS y nunca nadie se dio cuenta o
no nos damos cuenta que además ese número puede estar subestimado porque el SAT identifica cada vez menos EFOS. Eso es otro factor interesante, ¿no? No es necesariamente que no se contrate con empresas fantasma, más bien no estamos identificando necesariamente las empresas fantasma, de eso va un poco la investigación de Quinto Elemento, pero es un factor interesante, ¿no? Quizás no es que no haya tanta contratación, es que no la estamos identificando. Lo que les decía, replicar este sistema de compra en las entidades federativas para tener procesos estandarizados, creo que hacia allá debe ir la discusión, como no en el sentido de centralizar todo porque sabemos que hay realidades distintas en los estados, pero sí de tener ciertos estándares y procesos homologados con los estados, entre la federación y los estados, que nos puede ayudar. Y homologar bases de datos, creo que este es otro punto interesante, no solo para el análisis, sino para la misma identificación de banderas rojas dentro de las instituciones, tener siempre mejores bases de datos de gestión interna, de control interno, que facilite el análisis de información. Lo que nosotros siempre repetíamos es que sería ideal que estos procesos de banderas rojas los aplicara cada institución de acuerdo a sus particularidades y necesidades, y no que lo hiciera un externo, o que sí también lo pueda hacer el IMCO y quien sea, pero sobre todo que las instituciones tengan sus propios modelos de identificación de banderas rojas y que esto les permita no solo evitar hechos de corrupción, sino mejorar su desempeño en distintos ámbitos. Y bueno, creo que por ahora es lo que yo quería compartir con ustedes. No sé si haya preguntas o comentarios, me gustaría escuchar también de las experiencias de quienes están aquí, pero esto es en general lo que yo quería platicarles, esta importancia de conectar los puntos, conectar las acciones de las diferentes instituciones anticorrupción y saber que por un lado existen patrones de riesgo de corrupción y por otro lado la fiscalización coincide en que esos patrones pues derivan en hechos de corrupción. Creo que ese es el principal hallazgo que nosotros hemos tenido en este análisis, que de hecho las banderas rojas se materializan en hechos de corrupción posteriormente. Pues sería todo, muchas gracias a todos por su atención y pues aquí estamos para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por la extraordinaria presentación. Creo que siempre un tema de esta magnitud, pues requiere mucho más tiempo. Obviamente, Natalia ha hecho un esfuerzo extraordinario en hacer una extraordinaria síntesis sobre la temática, poner sobre la mesa la problemática y a reserva de que obviamente atendamos sus preguntas, sus dudas, yo quisiera aprovechando abonar con dos comentarios adicionales. Una, de acuerdo a la última encuesta del INEGI, más del 57% de la población mexicana considera que la corrupción es uno de los principales problemas que enfrenta nuestro país. Y ya lo decía Natalia, que prácticamente, pues uno de los detonadores más difíciles es precisamente las compras públicas, donde eh, representa casi 2 billones de pesos para este presupuesto de egresos de la Federación 2025 y que pues es una cantidad no menor y que obviamente obliga a tener una revisión meticulosa de la misma y el seguimiento de tal cual, ¿no? Veo que algunas de las personas están haciendo algunos comentarios la presentación. No sé si quieres que la lea, Natalia, le preguntan. Eh, Déjeme checar por aquí algunas de las preguntas que están haciendo los participantes y nuevamente agradecerles su participación, su interés por el tema. Para el Instituto Ortega y Gasset es muy importante llevar a cabo este tipo de charlas y qué mejor que sea a través de una experta que a través del Instituto Mexicano para la Competitividad, que vale la pena, por cierto, que den seguimiento a las publicaciones que llevan a cabo ellos. Es un trabajo bastante serio y que muy complejo, que conlleva mucha minería de datos, el poder revisar precisamente cómo ha sido el comportamiento de las contrataciones públicas. No sé si alguien quisiera participar, quisiera hacer algún comentario, lo pueden hacer eh, por esta vía, de forma verbal o por el chat, pues con mucho gusto, ¿no? Sí, adelante, creo que Santiago levantó la mano. Sí, muchas gracias. Hola Nat, ¿cómo estás? Bueno, como alguien que trabajó en el INCO antes y que de hecho trabajó en el índice de riesgos de corrupción y que ahora es servidor público aquí en el IMSS, pues me gustó mucho la presentación, Nat, y escucharte de nuevo. Y te quería compartir y a todos en este foro
que aquí en la unidad de integridad y transparencia, en la división, pues aplicamos realmente algo pues, parecido al índice de riesgos de corrupción, que realmente llevamos el monitoreo pues diariamente, ¿no? Y sí se identifican patrones de riesgo en las compras que han llevado a casos particulares, ¿no? Con estos indicadores, ¿no? Por ejemplo, el indicador de empresas de reciente creación, que yo me acuerdo que en el INCO todo el tiempo nos lo querían quitar y ¿por qué no permites que las empresas nuevas compitan, etcétera? Pues es uno de los mejores indicadores, ¿no? Porque de pronto ves que una empresa que tiene 38 días de creación empieza a tener contratos con una sola unidad compradora, que esto también es importante y es algo de lo que me he dado cuenta acá, que los patrones y las tendencias se ven por unidad compradora. A nivel institucional es difícil que veas una tendencia muy clara, porque digo, al menos aquí en el IMSS es un monstruo y cada unidad compradora se comporta muy, muy diferente y tiene sus mañas y las cosas que compran, ¿no? Etcétera. Eh, y lo que quería compartirte de todo esto también es que lo que vemos sí es un montón de irregularidades en la información, que sí se puede lograr que esa información tenga una calidad importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos logrado medir sobreprecios en compras de medicinas, comparando QCOP específicas, eh, que junto a los otros indicadores compuestos, pues nos dan indicadores de riesgos a nivel contrato y que muchas veces sí se materializan ya a la hora de revisar los socios de una empresa, etcétera, en un caso de colusión, ¿no? Que ahí hay un gran impedimento y de hecho justo ayer estábamos hablando aquí de si metemos un amparo o qué, porque cuando queremos revisar quiénes son los socios de una empresa, pues depende el lugar donde se registró, si te cobran o no te cobran por acceder al acta constitutiva. Y la solución es meter solicitudes de información argumentando que es una persona moral que recibió dinero público y que por lo tanto tendría que hacerse pública su información. Pero bueno, al menos justo hoy nos acaban de dar una prórroga y nos dan largas, etcétera, ¿no? Entonces sí hay impedimentos para unir la parte de contratos, de compras, de los indicadores de riesgo con esta otra parte que te permite comprobar colusión o incluso fraude, ¿no? Porque, no sé, la parte más de juicio laboral es más fácil de comprobar, ¿no? O sea, si usaron una justificación para un proceso de excepción como vemos el 55 párrafo primero de la nueva ley, que es montos máximos, ¿no? Entonces tú tienes tu monto máximo al que tu institución puede dar adjudicaciones. Si se pasaron, pues bueno, ya es una falta administrativa, ¿no? Y ese lado está fácil, pero el lado penal y más importante está todavía como complicado, ¿no? Pero bueno, nada más un comentario de que los indicadores sí funcionan y que llevar como un seguimiento diario sí funciona muy bien. Y creo que aquí en el IMSS es la excepción, porque no sé si otras instituciones públicas tengan una unidad como la que tenemos aquí en la Dirección General. Em, pero bueno, eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, Santi. Qué gusto volver a escucharte y saber que en el IMSS hay un talento como el tuyo que además aportaste mucho justo a este índice, a todos los indicadores, a la discusión del sobreprecio y demás alertas rojas sobre los casos. Y creo que es un punto muy interesante, ¿no? Este de que al final pues las instituciones también tienen sus limitaciones sobre lo que pueden y no hacer. Y es una discusión que se ha dado hasta qué punto podemos rastrear el dinero, ¿no? Sabemos que los contratos se entregan, pero de ahí qué pasa, cómo se lo dividen, dónde están los socios y justo el tema del registro de comercio que a veces te cobran por abrir el acta constitutiva, pues es una limitación. El Observatorio de Corrupción e Impunidad de la UNAM tiene investigaciones muy interesantes sobre esto, justo las redes de corrupción, entendiendo que la corrupción es sistémica y funciona así muchos nodos, redes, las empresas actúan en algunos estados, en otros no, a nivel federal, y rastrear este proceso es muy interesante, pero justo no es tan fácil. Ellos lo han hecho pagando acta por acta, pero pues una institución pública no necesariamente tiene esos recursos, ¿no? O no puede estar en eso todo el día porque hay muchas cosas que hacer. Y eso sabemos que pasa mucho, pero es una muy buena noticia que el IMSS lo tenga. Yo celebro mucho el trabajo que han realizado en la unidad. Álvaro, desde hace mucho tiempo que conozco
su trabajo y su perfil y me parece que es un justo muy buen ejemplo a celebrar, ¿no? Que existe en la administración pública y que además puede hacer algo replicable en otras. Entonces, pues los felicito, me alegra mucho saber de los indicadores y pues espero que puedan seguir avanzando en este tema y que es justo se pueda dar un rastreo a todo el dinero. Bueno, creo que Alexis tiene su mano levantada y había otra pregunta aquí en el chat que me gustaría responder, pero si quieres tú, Alexis, adelante. Muchas Hola, Natalia, gracias. nada más una pregunta o una duda, no sé cómo plantearla. Si existe algún mecanismo o algún caso de éxito en alguna institución o en algún país que haya contribuido o ayudado a a disminuir los índices de corrupción. Creo que sí que podríamos encontrar varios casos. Hay leyes de contratación pública en América Latina que se han reformado en términos, digamos, muy progresistas, muy avanzados. Chile, por ejemplo, es un país que ha avanzado mucho desde la modificación de la ley para tener muy buen sistema de contratación. No sé cómo, si tienen un antes y un después, pero sé que a partir de los avances en su ley han tenido muy buenos resultados. Costa Rica, por ejemplo, es un país que también ha mostrado avances de contratación muy importantes. Los casos paradigmáticos del Reino Unido, ¿no? Por ejemplo, que tienen sistemas muy sólidos, países asiáticos que han avanzado en los sistemas transaccionales. Creo que cada uno puede tener su razón de ser de por qué han avanzado y esto puede impactar en indicadores como la percepción. Creo que también algo que se convierte en un cliché pero que en la práctica no lo es tanto es la voluntad política. Y es que no hay que obviar que esto, desde implementar un sistema de riesgos hasta casos más grandes como cambiar la ley para que haya menos impunidad, requieren de negociación, requieren voluntad de las personas que toman las decisiones, de las autoridades, de los partidos políticos, y eso no necesariamente sucede. Entonces creo que ese es un factor muy importante cuando hay liderazgos positivos en los países, cuando hay transiciones democráticas, este tema pendular, ¿no? Que hay partidos de izquierda, derecha, cuando existen estos contrapesos, creo que se favorece mucho que se eliminen prácticas de corrupción. No hay que idealizarlo, ¿no? Creo que ningún país podría decir que ha eliminado la corrupción, tal vez no sea posible, creo que hay gente que dice sí, pero es que sí decimos que nunca se va a eliminar, la normalizamos, bueno, hay una discusión con respecto a eso, porque incluso en los países nórdicos que son ejemplo de todo, existe la corrupción, pasan cosas, pero al final es cómo podemos hacer para evitarla y para que cuando suceda se sancione. Entonces, creo que puede haber muchos ejemplos, muchas gracias por tu pregunta, pero en general creo que pequeños cambios, liderazgos políticos, voluntad política, eso ayuda mucho, pero se requieren muchas cosas para llegar a eso. Una pregunta, muchas gracias Alexis. Una pregunta de Leonardo que ponía por acá, ¿cómo promover la participación de los ciudadanos? Creo que es muy interesante ese punto porque sabemos que hay mecanismos, hay instituciones que lo hacen, pero creo que esto va mucho de la cultura política, ¿no? Igual un poco como el voto, cuando la gente se interesa en lo público, cuando hay ojos ahí interesados, es mucho menos probable que sucedan casos de corrupción. En Colombia hay una figura, por ejemplo, que se llama veeduría, que es que se reúnen tres ciudadanos y dicen nosotros vamos a revisar este contrato y el gobierno les da un dinero para que lo hagan. Pero no tienen que ser expertos ni analistas de datos ni nada, solo ciudadanos interesados. Y creo que hacia allá hay que orientarlo, ¿no? Fomentar que cooperaciones, academia, ¿no? Los estudiantes desde primeros semestres de estas disciplinas que nos gustan las políticas públicas, pues puedan organizarse y decir vamos a desarrollar estos sistemas para vigilar las compras. Hay buenos casos en México, hay organizaciones que aunque son pequeñas a nivel local realizan una veeduría de compras públicas. Hay una que se llama Cajeme Como Vamos, por ejemplo, que en el municipio específicamente de Cajeme en Sonora realizan su auditoría y muy bien, les va muy bien, me gusta mucho ese ejemplo porque con sus recursos, con lo que tienen, van y toman fotos en la obra pública, realizan su evento virtual, quizás no tienen todo el dinero para hacer un gran evento presencial, pero hacen su webinar y eso es participación ciudadana. Entonces, así, ¿no? Como
los pequeños pasos creo que funcionan mucho y al final promover el interés en la ciudadanía. Muchas gracias. Y Álvaro, tienes tu mano levantada. Muchas gracias. Hola Natalia, qué gusto verte por acá. Hola, igualmente. En mi caso, una pregunta que también tiene que ver con, sobre todo, temas de contratación pública, es ver si han estudiado la factibilidad de tener como que una ley general sobre este tema, justamente para poder estandarizar la información. Porque mucho de lo que hacen con el IRC es porque es información de Compranet, que tiene muchísimas áreas de oportunidad, pero que es un paraíso si te metes a estados y municipios. Ahí sí estamos todavía como sucedía todavía hace todavía 100 años. Algunos procesos que sí son muy anticuados y también incluso me pongo a pensar como proveedor, debe ser una tortura tener que tener una ley de adquisiciones federal, pero también que si quieres venderle a cierto estado, saber que en cada estado tendrán como que sus particularidades. Más porque luego creo que los legisladores locales se pueden poner muy creativos. Cuando estaba, bueno, un tiempo estuve en el Congreso de Jalisco y con buena intención quisieron tener como que una figura de que en las actas, perdón, en los comités de adjudicación invitaron principalmente a empresarios en lugar de servidores públicos que pues entiendes que querían hacerlo para poder promover participación social y que estuviera este involucramiento, pero en la práctica lo que terminó haciendo fue que por una parte tienes personas que no necesariamente son expertas en contratación pública y por la otra tienes también un conflicto de interés porque son las propias cúpulas empresariales locales las que le venden al gobierno del estado y también las que están ahí decidiendo a quién se le compra. Así que sí considero que a lo mejor una ley general que pudiera estandarizar y homologar todo esto, hasta por temas de participación y proveeduría, significaría ya un gran avance. Y no se diga por el tema de análisis de datos, que pues si hoy en día podemos sacar uno que otro dato de nivel federal, en estados y municipios es prácticamente muy manual como se tiene que hacer esto. Ah, y también el tema de las empresas productivas del Estado, que con la reforma de 2014 no les aplicó ya la LASP y que hoy en día es muy complicado saber qué compra y cómo compra Pemex y CFE. Y hasta ahí le paro. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Sí, 100%, yo estoy contigo en eso. Justo ahora que hemos analizado o he analizado un poco la nueva ley nacional para eliminar trámites burocráticos, yo digo, si eso puede hacer eso se puede hacer en cuanto a la simplificación y digitalización, se puede hacer en contratación 100%, es totalmente replicable. Si Halley funciona para la simplificación de trámites, podemos tener perfectamente una ley nacional de contratación, una ley general o la figura que mejor parezca, pero que establezca estos estándares homologados, porque sí varía mucho, justo es muy cierto, no tenemos información sobre muchos aspectos porque es vacío. Pemex y CFE gastan un montón, contratan muchísimo, a menos que nos metamos a cada uno de esos sistemas que muchas veces no funciona, entra así esta caída de la página, no podemos tener esa información. Entonces, con sus particularidades, con los arreglos que el federalismo exige, yo pensaría que sí se puede tener una legislación más homologada o una legislación que permita pues superar estas brechas o transitar hacia estándares más precisos que nos ayuden. Y un punto que tocas que es muy importante es la proveeduría. Muchas veces no nos ponemos en el lugar de las empresas, no son los villanos de este sistema que se llama sistema de contratación, muchas veces se enfrentan muchas barreras, no saben cómo participar, tienen miedo porque el gobierno paga tarde y entonces no quieren ser proveedores y tenemos por eso también las limitaciones de competencia. Muchas veces los estados dicen, no, es que aquí participan los mismos porque invitamos a todos, pero siempre cotiza el mismo. Pero hay razones que lo explican. Y creo que ese es un punto muy importante. Imagínate que eres ser proveedor en diversos estados, tener que aprenderte las leyes de adquisiciones distintas es un reto. Entonces, creo que es importante también una metodología que integre el sentir del privado, conocer dónde le duele también, qué pasa en ese proceso. Pero sí, para mí un sueño dorado sería una legislación que fuera más general. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por sus preguntas, por Gracias. participar. Muchas Muchas gracias, gracias, Natalia. Alejandro. Gracias, gracias. Creo que, pues, decía, pues digo, la charla da para muchas más inquietudes, preguntas. Nuevamente reiterarle a Natalia su participación, la generosidad de su tiempo por compartir, pues un tema que para todos es de mucho interés. Sigue siendo un tema muy problemático, indudablemente, pero como tal hay que estudiarlo, abordarlo y tratar de encontrar soluciones al mismo. No me resta más que
darles nuevamente un agradecimiento público acá a Natalia por su participación. Se encuentra aquí por parte del instituto la maestra Aide Vázquez. No sé si quieras señalar algo antes de finalizar, Aide. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Solamente agradecerle a la maestra Campos y a ti como coordinador de esta iniciativa en el marco de nuestras maestrías y de de esta promoción y de esta iniciativa que se ha tenido. Entonces, agradecemos la generosidad que ha tenido la maestra Campos para compartir este conocimiento y también a todas las personas que se pudieron conectar, que hicieron un esfuerzo, que estuvieron interactuando. Les agradecemos todo su tiempo. Muchas gracias, doctor Herrera.